Traición y encadenamiento espiritual. Hemos tenido ocasión hasta aquí de estudiar con cierto detalle el estado posterior a la traición en que quedó el espíritu esfera. Sabemos ahora que luego de operar sobre el único punto de conciencia exterior, H, figura 1, se produjo una reversión del cuerpo esférico que exteriorizó el rostro espiritual y proyectó el yo sintético al infinito. El espíritu esfera pasó entonces a un estado de desorientación absoluta o confusión estratégica en el cual le resulta imposible tomar conciencia o revertir su extravío. Pero la traición de los siddhas traidores se consumó para servir a un fin específico, el encadenamiento de los espíritus esfera al plano material. Volvemos pues a plantear aquella pregunta con la cual presentamos el modelo analógico del espíritu esfera. ¿Cómo se encadena a la materia, a lo efímero de la vida, a las variaciones de la naturaleza, a los ciclos de vida y muerte? ¿Cómo se encadena, repetimos, un espíritu eterno a esa ilusión? Ahora que conocemos analógicamente qué es un espíritu, vamos a explicar cómo pudo ser encadenado a la materia. Ante todo, hay una cuestión que debe ser dilucidada previamente y que puede plantearse así. ¿Para qué deseaban los siddhas traidores encadenar a los espíritus esfera miembros de su misma raza el universo del Uno? Recordemos que en la introducción ya adelantamos para qué quería el demiurgo el encadenamiento de los espíritus, para que el Pasuk cumpla con el doble objetivo de su finalidad: conseguir la autonomía microcósmica, es decir, alcanzar la entelequia humana y ser postor de sentido, productor de cultura. Pero los siddhas traidores, ¿qué pretendían con ello? De más está aclarar que tal cuestión es sumamente espinosa y que lo más que podemos aventurar es la repetición de algunos tradicionales conceptos de la sabiduría hiperbórea. En principio, se afirma que los siddhas traidores no tenían un interés particular en perder a los espíritus, sino que estos fueron el medio del que se valieron para forjarse un lugar en el universo material del Uno. ¿Por qué tenían necesidad de instalarse en tan nefasto sitio? Esta es una pregunta a la que ya es muy difícil responder con precisión, debido a que interroga sobre los espíritus antes del origen. Como hemos repetido muchas veces, nada puede afirmarse, a no ser a título de suposición, sobre el mundo originario del espíritu al que calificamos de incognoscible. Por el mismo motivo, los hiperbóreos jamás hablan de Dios en sentido pleno y prefieren referirse a jefes espirituales, grandes guías y avatares. Según la sabiduría hiperbórea, solo los espíritus normales, es decir, estratégicamente orientados, tienen un concepto verdadero de Dios. Para cualquier otro estado espiritual fuera de la normalidad, Dios es incognoscible, está más allá del origen, un origen que se perdió por la desorientación espiritual y por eso se le llama simplemente el incognoscible. Renunciando, pues, de antemano a indagar sobre el origen, la sabiduría hiperbórea es más clara con respecto a lo que sucedió en un principio. La raza hiperbórea de los espíritus esfera ingresó al universo del Uno, es decir, se situó frente a él, procedente del origen. No se sabe por qué vinieron. Ya allí se produjo una disputa entre los jefes. Unos proponían permanecer, aunque para ello hubiera que pactar una alianza con los demonios.
Otros, en cambio, instaban a iniciar la retirada y abandonar aquel infierno, aunque para ello hubiese que luchar. No se llegó a un acuerdo y finalmente los jefes decidieron dividirse en dos grupos. Lucifer y muchos jefes que deseaban luchar y partir tomaron por el sendero de la mano izquierda. Rigdenyepo y el resto de los siddhas traidores tomaron por el sendero de la mano derecha. Los siddhas traidores salieron a Jehová Satanás, Sanat Kumara, y sus demonios y fundaron la jerarquía oculta de la tierra. Luego construyeron Chanchambala y trastornaron definitivamente el plan evolutivo que impulsaba el aliento del lobo solar. Esta última infamia está representada en el símbolo oculto de Chanchambala, la llave Kala Chakra. Para el objetivo de transmutar en cierta forma el orden arquetípico, los siddhas traidores necesitaban encadenar a los espíritus hiperbóreos a la evolución de un animal hombre llamado Pasu. Ese es el verdadero motivo de la traición, la utilización. Finalmente, gran parte de la raza fue encadenada al dolor y al sufrimiento del karma. Solo quedaron libres una multitud de espíritus femeninos que no pudieron ser engañados. Ellas fueron quienes llamaron a Lucifer para que acudiera en socorro de los espíritus cautivos. Lucifer regresó al infierno por lealtad a sus compañeros, y para salvarlos entregó el grial a los siddhas de Agartha, para divinizar los linajes hiperbóreos y guiar a los viryas hacia el espíritu y desde el espíritu hacia el origen. A los siddhas de Agartha se los conoce desde entonces como siddhas leales. No es mucho más lo que nos dice la sabiduría hiperbórea, pero de todos modos ya tenemos declarado el motivo de los siddhas traidores. Necesitaban encadenar a los espíritus para utilizarlos en la evolución del Pasu. Este motivo, que ya expusimos en varias oportunidades, iba a poner en juego un colosal despliegue de infernal imaginación e ingenio y por supuesto de increíble sabiduría. Los siddhas traidores, en efecto, fueron capaces de comprender el plan evolutivo del Uno y modificarlo, rivalizando con este en la búsqueda de los caminos más eficaces para concretar las absurdas y vanas entelequias, pero el brillo de tanta inteligencia estaba, sin embargo, empañado por una incomprensible pasión a cuya producción no eran ajenas, quizá las infernales regiones materiales a las que habían descendido los miembros de la raza hiperbórea. Si esto último fuese cierto, entonces tal vez la traición haya sido el efecto de una especie de locura desconocida anteriormente por los hiperbóreos. De cualquier manera, sea cual fuese el origen de la locura, lo cierto es que la pasión estuvo presente desde un comienzo en los actos de los siddhas traidores. Ello se comprueba especialmente en el sistema inventado en principio para modificar a la raza Pasu y adaptarla a los espíritus a encadenar, pero que luego se empleó toda vez que fue necesario para acelerar la evolución de la humanidad. Tal sistema consiste en producir, con el concurso de una suerte de ingeniería arquetípica avanzadísima, un cuerpo humano entelequial o prototipo Manu. Dichos cuerpos son animados por los mismos siddhas traidores, quienes así encarnados realizan toda clase de hechos confundidos entre los seres humanos comunes. De ese modo, en el curso de los milenios, han intervenido sistemáticamente en la diferenciación y selección genética de toda raza o subraza humana. Ellos han sido quienes forjaron la estructura híbrida del Virya, mezcla genética del Pasu y divino hiperbóreo,
y lo hicieron con el claro propósito de crear un vehículo adecuado a la encarnación de los espíritus revertidos. La pregunta obvia sin dudas es, siendo los Siddhas traidores miembros de una raza hiperbórea espiritual, y habiendo declarado, como lo hemos hecho, que creaban cuerpos humanos entelequiales para animarlos y actuar entre los hombres, ¿cuál es el verdadero aporte hiperbóreo que ellos han introducido en el Pasu? Respuesta: la mine. Por eso decíamos más atrás que toda la obra de los Siddhas traidores denota una gran pasión. Sin pasión no hubiese habido memoria de sangre, herencia hiperbórea propiamente dicha. Si en el apareamiento entre los seres extraterrestres y los terrestres pasúes solo hubiese intervenido el aporte genético del prototipo Manu, el encadenamiento de los espíritus esfera habría sido imposible. Esta terrible afirmación significa que en el sistema inventado por los Siddhas traidores para encadenar a los espíritus, la pasión era un ingrediente esencial. La pasión impregna toda la obra de los Siddhas traidores, pero es naturalmente en el contacto sexual que estos han efectuado asiduamente con la raza humana a donde ella se manifiesta con mayor claridad, y la prueba está en el hecho de que hoy día prácticamente ha desaparecido el tipo puro del Pasú. Esto demuestra la gran actividad de los Siddhas traidores en la esfera de la procreación. Gran parte de la humanidad posee hoy linaje hiperbóreo, es decir, memoria de sangre, y gracias a ello el encadenamiento espiritual es más numeroso que nunca. El éxito del sistema parece ser así completo. Vamos a dar ahora la clave del sistema, una clave que nos permitirá comprender más adelante importantes aspectos del método de encadenamiento. Como se trata de una operación de alta magia sexual, su descripción detallada sería excesivamente extensa, por lo que nos limitaremos a resumir todo en un concepto. La clave genética del sistema kármico de encadenamiento espiritual radica en el siguiente principio. Cuando el Manu se aparea sexualmente con miembros de la especie humana con el objeto de fundar una estirpe de la cual han de descender pueblos o razas, actúa secretamente durante el Maituna, concentrando su voluntad en plasmar en su cónyuge una imagen del origen del espíritu hiperbóreo. Así se constituye en la memoria de sangre el recuerdo del origen, el cual es una auténtica herencia perpetua del Manu Siddha traidor, y se plasma en la sangre y no en cualquier otra substancia, porque la fuerza plasmadora empleada es la pasión. Pasión en el Maituna, o si se quiere, amor. La clave del sistema consiste entonces en plasmar una imagen del origen en la sangre del Pasú, con lo cual ésta adquiere una herencia divina y pasa a ser viria. Solo cabe reiterar que tal donación no tiene ningún carácter bondadoso, sino que apunta al encadenamiento de los espíritus revertidos, operación que veremos más adelante cómo se concreta. Puede considerarse, para mayor claridad, que la plasmación del símbolo del origen es la primera parte de un plan de 2 etapas, la segunda de las cuales sería el encadenamiento propiamente dicho. La creación de la mine tendría así el único objeto de facilitar, ya veremos cómo, la liga del espíritu con la materia. Por eso, la imagen plasmada del origen debe ser íntima y secreta, necesariamente inconsciente. Fuera del objeto para el que fue creada, a los Siddhas traidores no interesa que el recuerdo de sangre se recuerde realmente, y en la práctica de su sistema kármico todo se haya orientado a impedir que nadie acceda nunca a la imagen del origen. Justamente fue la acción ofensiva de Lucifer al depositar el Graal en el plano material la que hizo posible que el hombre recordase que no es de aquí y su linaje quedase en adelante
divinizado. Por último, hay que advertir que la traición blanca de los siddhas traidores produjo consecuencias en otros mundos, de los cuales el hombre contemporáneo no tiene ni la menor idea de su existencia. En esos mundos también fueron encadenados espíritus eternos, dando lugar a formas de vida cuya existencia es inconcebible para la mentalidad científica actual. Estos seres, que también son virias, habitan otros espacios de significación macrocósmicos, de los cuales se hablará en el artículo E del inciso El Virya despierto. Es tan grande el desconocimiento sobre tales mundos que en el desarrollo del presente libro de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea nos hemos de referir casi exclusivamente al encadenamiento espiritual en la Tierra y en esta etapa histórica de fin del Kali Yuga, pero no hay que olvidar en ningún momento que tal exposición requiere ser ulteriormente complementada con una visión completa, polidimensional del fenómeno del encadenamiento espiritual, visión que solo será posible de experimentar si se accede a la iniciación hiperbórea de la sangre pura.